Ok, chicos, ¿me escuchan? Por favor, respondan. ¿Escuchan? Sí, profesor. Sí, 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 profesor. profesor. Sí se escucha, profesor. ok. Ya, muy bien, chicos. A ver, veamos. Vamos a ver. A ver, Braulio, un favor, apaga tu cámara porque me estás tapando la parte de la visión, por favor, Braulio. Igualmente, no sé quién está con su cámara encendida. Gracias. A ver, no me prendan sus cámaras porque prenden la cámara y me están tapando porque, como te digo, tengo problemas con el internet y no me está dejando visualizar bien lo que estoy que leo. Ya, por favor. A ver, vamos a ver con lo que es el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Recordemos que ya hemos visto lo que es los gobiernos anteriores y justo uno de los gobiernos que vimos la semana pasada fue la Junta de Convivencia de Manuel Pardo Garteche, ¿de acuerdo? En la cual recordemos que él entró con ayuda del APRA. Pasó el tiempo y viene lo que es el primer gobierno de Belaúnde Terry. ¿De acuerdo? Ahí tenemos lo que es la parte de la introducción. Veamos, dice así. Fernando Verón de Ardeve había estudiado en la Universidad de San Agustín en el estado norteamericano de Texas y era un destacado profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros. Representaba a una nueva capa de profesionales alejado de la... A ver, les pido por favor que me apaguen sus cámaras. Por favor. Decía, Fernando Belón de Terry había estudiado en la Universidad de Austin, Estados Unidos, en Texas, y era un destacado profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros. Representaba a una nueva capa de profesionales alejados de la oligarquía, y en que buena cuenta era una manifestación de las nuevas clases medias urbanas que buscaban la modernización del país, un cambio de la política autoritaria y la conquista de nuevos derechos políticos y sociales. Para Belaúnde, el problema básico del país residía en que ningún gobierno anterior había querido y sabido organizar y minimizar la des- las desperdigadas energía del pueblo a fin de lograr la conquista del Perú por los peruanos. Frase de campaña. Esta conquista podía realizarse por medio de la acción popular. Implicaría aumentar el potencial nacional y conjugar intereses de todos los peruanos en el objetivo común. Así se realizaría la transformación que todos los peruanos ansiaban al expandir la frontera interna del país y para ello nada mejor que hacer uso de su antigua tradición, el trabajo comunal que habría carreteras, construiría escuelas, iglesias, postas sanitarias, realizaba pequeñas irrigaciones y cooperativismo, resolvía los problemas locales. Esta tarea de valorizar el territorio y ocuparla efectivamente con el consentimiento con el consiguiente intergeneración física del país. El ejército debía cumplir una función clave por medio de la acción cívica militar, es decir, que la triada gobierno, fuerzas armadas, pueblo constituían el eje de la conquista del Perú para los peruanos. Es decir, él juntó los tres, la parte civil, el Estado como gobierno y las fuerzas armadas, para hacer todo lo que hizo en su primer gobierno, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y recuerda que su frase que él utilizó fue la siguiente, ¿no? Conquista del Perú por los peruanos. Aspecto político. Belaúnde triunfó en las elecciones del 63 con su partido Acción Popular en alianza con Democracia Cristiana, las cuales se enfrentaron a la coalición APRA 1, que sería la mayoría en el Congreso, la que a partir de la cual desarrolló un persistente acción de obstrucción a la reforma del régimen baloandista. El APRA constaba con 76 representantes, la alianza APDS con 71 y la UNO con 31. Otros 6 congresistas representaban a los restantes de agrupaciones. La disputa se debía a la facultad del Parlamento del Poder censurar los ministros designados por el Ejecutivo presidente Belaúnde, que no tenía la facilidad de disolver el Congreso, es decir, el Perú de los años 70, los ministros designados por el Ejecutivo, pero podían ser destituidos por el Congreso, bajo la figura
de la censura. Esto generó un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. APRA 1. Una de las primeras medidas trascendentales de Belaúnde fue el llamado a elecciones municipales, lo que rompió una larga costumbre instaurada por la guía de designar arbitrariamente las autoridades locales. En las primeras elecciones 63 a 67, la mayoría de las principales alcaldías fueron por la alianza gobernante APDC. En Lima, en ambos años, el triunfo fue para Luis Bedoya Reyes. Su mayor obra fue la construcción de la vía expresa del Paseo de la República. Esta vía contemplaba la construcción de una autopista a desnivel con gran zanja que de ahí su nombre coloquial de Zanjón. Aspecto económico. Mediante la reforma agraria se inician las expropiaciones de tierras, pero después en Congreso se obstaculiza la ejecución de dicho proceso para no afectar a los grandes latifundios. Se nacionalizó la Caja de Depósito y Consignaciones, creándose en su reemplazo el Banco de la Nación para centralizar el cobro de recaudación de impuestos. Sobre el asunto de yacimientos petroleros de La Brea y Pariña, julio del 68, se anunció un acuerdo de ley conveniente para los intereses del Estado. El 12 de agosto del 68 se afirmó el acta del Talara, convenio entre el gobierno y el IPS, International Petroleum Company, que estipulaba los yacimientos e instalaciones designados a la inspección del petróleo crudo y gas que transferían al Estado peruano para ser administrado por las empresas petroleras fiscales. El Estado considera cancelada cualquier deuda que tuviera el IPC. Es decir, a ver, vamos a resumen. Si observamos en el gobierno de Belaúnde, no es como ahora, que ahora, por ejemplo, el gobierno, perdón, el Congreso, para comenzar, el Congreso no tenía, si ustedes leen mencionan una parte ahí, ellos no tenían diputados, senadores, era solamente unicameral, quiere decir, solamente era congresistas. Habían 76 que estaban en contra del gobierno de Belaúnde, 71 a su favor y habían 31 y 31 que eran de la ONU y 6 que eran congresistas de otros partidos. ¿De acuerdo? Ahora, para censurar a los ministros y a quien nos sacaba era quien, el mismo Congreso. No como ahora, que ahora no lo puede hacer. Tampoco podía ser vacado el presidente. No es como ahora que sí puede ser vacado. ¿Se da cuenta la diferencia? La diferencia abismal en el que el Congreso de ahora no puede sacar al ministro, lo tiene que hacer el mismo presidente, pero sí puede vacar al presidente, a lo que en años anteriores era vacado el presidente, no era vacado el presidente, pero sí los ministros eran sacados por los congresistas. También, las elecciones municipales era anteriormente a dedo, papá, tú pasas de alcalde y punto. Y a partir que entró Belaúnde, se hizo el cambio y se formó nuevamente los nuevos alcaldes. Se eligieron a través de referéndum. Esa es la diferencia. La Petroleum Company firmó un contrato nuevamente en la cual dejaba al Perú para que todos los yacimientos sean dados por Estado, pero con la sección, obviamente, que era una cancelación total de alguna deuda que tenía el Instituto Petroleum Company con el Perú. Una con otra. Bien. El movimiento campesino fue apoyado por actividades guerrilleras por el MIR. Miren, nuevamente el MIR, ya ayer la vez pasada les indiqué quién quiere en el MIR, que era dado por Luis de la Puente Uceda, en cuyas filas también militó Javier Eguden, poeta guerrillero. Y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Héctor Bejar, y en el Cusco, Convención Hilaria. Dice, ya esos ya son recontraconocidos, ¿no? Y te comento que Héctor Bejar, hoy en día, él es familiar del que hoy en día está participando en las elecciones presidenciales, está yendo al lado del grupo de Verónica Mendoza, que hecho de paso está como, como vicepresidente, no me acuerdo qué movimiento está, pero es del movimiento izquierda. ¿Ya? Y de hecho de paso, su primo de él, no, familiar de él, porque no es nada de primo, no me acuerdo qué tipo de relación tiene, fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Castillo.
Y ya más o menos date cuenta la idea de cuándo ese apellido está dando con fuerza, los deja, ya. Y era perteneciente a un movimiento guerrillero que era el MIR. El MIR, está el movimiento LN, el movimiento Convección y Larer, lo que es el Ejército de Liberación Nacional, hasta movimientos fuertes, que de ahí proviene lo que es el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Bien. Eh, Luego dice, bajo el lema Tierra o Muerte, miren su lema de ellos, Tierra o Muerte. Hugo Blanco motivaba el enfrentamiento entre campesinos y hacendados. Las Fuerzas Armadas reprimieron el movimiento arrestando a Hugo Blanco y acribillando íntegramente integrantes del MIR, contando en varios casos con ayuda norteamericana y bombarderos de Napal del gobierno que envió el ejército hacia el 66. La guerrilla estaba aplastada. Huelga del FETI, Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, y el FEC, Federación de Empleados Bancarios. Belaúnde, con su frase, la conquista del Perú para los peruanos, se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva. Estableció la cooperación popular para la construcción de las obras públicas como unidad, escolares, caminos, hospitales, conjuntos residenciales de San Felipe y el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez está desde el gobierno de Belaúnde. Estamos hablando desde el año 1963. Otro hecho importante y quiero que sepas, si es que no lo dicen acá, yo te lo voy a mencionar, que en el caso de la carretera marginal de la selva, quien estuvo ahí como segundo al mando fue Pedro Pablo Kuczynski. Ya, el señor Pedro Pablo Kuczynski, te comento, fue uno de los iniciadores de esta carretera. Porque Pedro Pablo Kuczynski fue amigo de la Universidad de Fernando Belón de Terry. Fernando Belón de Terry lo convocó a este señor, a Pedro Pablo Kuczynski, muy joven, obviamente, ¿de acuerdo? Y se convirtió en el ministro de Economía. ¿Ya? Y luego viene lo que es la construcción de la carretera y fue donde se perdió una de las hojas de ese documento. Dicho de paso, fue un documento que tuvo mucha controversia porque también hubo desfalco y robo en ese momento. Algo que no supieron los que votaron por Pedro Pablo Kuczynski como gobierno y por eso no duró y obviamente que fue, no, bueno, no fue vacado, sino que renunció a la presidencia porque ya se supo qué pasó con ese documento. Y ya luego les voy a contar en otra historia turbia del Perú. Fin del gobierno. La crisis económica del 67 fue decisiva. La sequía de la costa, la disminución de la inversión extranjera llevaron a la devaluación del sol, que de 27 soles por dólar pasó a 39. Esta crisis tradujo una elevación de impuestos y la paralización de obras públicas con el consiguiente desempleo. Los partidos comenzaron a sacar provecho de la crisis, ya que con la mirada puesta en las elecciones 69, el Congreso era un reflejo de ello y se dedicó a censurar ministros y a gabinetes ministeriales por motivos infundados. Además, tras la firma del acta de Talara, el presidente de la empresa petrolera y fiscal, Carlos Lórez de Mola, denunció la pérdida de la página 11, ahí está, escándalo en la página 11 del contrato donde supuestamente figuraba el precio del Instituto Petróleo Company que pagaría al Perú por el crudo. Así en octubre del 68, un golpe militar dirigido por general Juan Velasco Alvarado envió a Belaúnde al exilio. ¿A dónde? A Argentina. Y ahí donde yo te digo. Te comento, Pedro Pablo Kuczynski estuvo siempre relacionado con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En pocas palabras, señores, Pedro Pablo Kuczynski tenía pensamientos izquierdistas. Ya está más o menos para que te des una idea. ¿Por qué crees tú que en muchas fotos, en muchos TikTok aparecen que cuando salen los presidentes que han estado en el Perú en los últimos años, aparece Pedro Pablo Kuczynski? Muchos decían, pero ¿por qué él es un viejito, el viejito pobrecito? Ya, el viejito pobrecito cuando era joven hizo lo que hizo con la página 11 de este documento. Te comento, en esa página 11 estaba el dinero que iba a pagar el Instituto Petróleo Company al Perú, señores.
¿Y sabes quién se le agarró esa plata al del Perú? Pedro Pablo Kuczynski. Por ese señor es uno de los hombres más ricos del Perú. Pero por cosas de la vida, ese señor todavía tiene la desfachatez de que está postulando, quiere postular para ser presidente de nuevo. Ahí está la situación de nuestro país querido y hermoso. ¿Sí? Por eso decimos que nuestro Perú es tan maravilloso, es tan lindo, tan hermoso. ¿Ya? ¿Sabían ustedes de esa parte de la página 11 de esa historia, chicos? A ver los que tienen más o menos mi edad y un poquito más, ¿sabían? Sí, profesor, es cierto, pero no ha sido en el gobierno de Velasco, sino el de Belaúnde. No, pero escúchenme, escúchenme. En en el gobierno de Velasco Alvarado no estuvo PPK. No, en el Belaúnde, escúcheme, el de Belaúnde, yo estoy hablando de Belaúnde, no de Velasco. De Velasco estoy hablando que fue el que hizo el golpe de Estado a Belaúnde, por lo que ocurrió. A lo que yo voy es que el pensamiento, porque al final se llegó a saber de que en el caso de este señor PPK, tuvo la convicción en las ideas o tenía el pensamiento, obviamente, de Velasco. Que una con otra, es como se dice, amigos en ninguna parte del mundo, trabajo, política, economía, no existe. Y como se dice, yo te traje, pero tú me traicionaste. Así se trabajó. Y en política, lamentablemente, se trabaja de esa manera. Yo te doy la mano, pero también te puedo traicionar. Es así, la situación. Y no es cierto, no estoy diciendo que este señor PPK ha estado en el gobierno de Velasco, porque no estuvo, pero por cosas sin simplezas, cuando ocurrió la toma del golpe militar que hubo, no estuvo PPK, estuvo su gente de la UNDE, y de la UNDE fue uno de los primeros que fue llevado a Argentina, lo exiliaron a Argentina, y ahí es donde comenzó el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Bien? Pero de hecho, de paso, también de la UNE también hizo también lo suyo también, porque vino con ideas, pero al final ocurrieron cosas que no estuvo bien. Uno de los aspectos importantes que no estuvo bien en el primer gobierno de Belaúnde fue de que como que hizo de la noche a la mañana hacer cosas que no hicieron los demás gobiernos. Y como que no, tampoco no puedes trabajar de esa manera, ¿no? Si bien es cierto, quería apuntar a las fuerzas militares, a la parte civil, a la parte al Estado, pero bueno, cada uno es libre de sus puntos de ver, ¿no? Pues es bueno, chicos, de que este año que viene elijamos bien tanto para presidente como para alcaldía, porque justo el otro año que viene es un año de puras elecciones, en abril y en noviembre. Estamos llenos de elecciones. Tenemos para presidente, para diputado y senador, porque ahora ya es bicameral, y tenemos para alcaldía. Ahora hay más plata para el Perú, porque cuando éramos congresistas era unicameral el Congreso, era solamente 120 congresistas y representantes del Pacto Andino. Ahora son dos cámaras, diputado y senado. ¿Ustedes se acuerdan hasta el gobierno de Alan García era senador y diputado, hasta el año 90? En el año 92 cierra el Congreso y pasa de bica a uni. Ahora es bicameral, es decir, ahora nuestros impuestos ahora va a ser más todavía para más gente. Que en cada partido político vas a tener que votar por senador y por diputado. Increíble, ¿no? Ahora vamos a tener nuestra hoja de votación y tenemos que adivinar por quién votar, porque lamentablemente la publicidad no te permite ver más allá de lo que puedes ver, porque son tantos candidatos que se presentan de que tú no sabes por quién votar. A ver, por ejemplo, en la zona que ustedes viven, ¿conocen a todos sus representantes? ¿A sus candidatos? ¿Los conocen? No, no conozco, de verdad, porque no dan mayor información al respecto. Información, ¿no? Para los que son de provincia, ¿saben más o menos quiénes son sus candidatos en provincia? ¿Saben? No, profesor. A ver, ¿ya?
¿Se dan cuenta? Y lamentablemente, ¿sabes por qué pasa eso, señores? Porque el Estado, el Estado en sí como Estado, tiene la idea equivocada que quieren tener más gente ignorante en el Perú que no aprenda y que no se entere. Esa es la verdad. Ese es el pensamiento del Estado. Y eso es porque lamentablemente en el Perú no hay mayor eh, presupuesto en educación. Es muy mínimo el presupuesto en educación en el Perú. Es muy pobre. Es muy pobre, 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 recontra pobre. ¿No? Esa es la situación en lo que se está, lo que se pasa y lo que se vive en el Perú. Bien, bien, vamos a ver acá. A ver, bueno, acá tiene una tarea de retroalimentación, tienes este de trabajo en clase, vamos a hacer esto la tarea. Vamos a ver un poco esta lectura muy interesante que dice así, el 3 de octubre del 68. ¿Qué pasó ese 3 de octubre? ¿Contra Belaunde o contra Haya? Lo cierto es que hacia mediados del 68, el golpe de Estado se presentaba como un hecho previsible e inminente. Testigos de estos días refieren, por ejemplo, que a menudo en las calles, en las reuniones privadas o en los círculos académicos se manifestaba el deseo de muchos corregionales de, los que, de que las puertas de los cuarteles se abrieran y permitieran la salida de los tanques hacia el país del gobierno. Es que toda la conductura hacía presagiar la salida virtual del gobierno del agobiado gobernante limeño. Desenlace que, por otra parte, por merecida injusticia histórica por sus cualidades personales y por su firme convicción democrática y por su entrega franca y abierta al Perú, traducida en una verdadera vocación por los peruanos, por su historia y por su gente, el precio del incentivio, en ese caso, fue demasiado alto. En esa circunstancia de incertidumbre política, caos social y económico en que se debatía el país, se produjo el golpe de Estado encabezado por el mencionado general de división Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre del año 68. Mucho se ha escrito y se ha discutido sobre la génesis, el carácter doctrinario y ideológico, los protagonistas y la trascendencia de aquel levantamiento que por enésima vez venía a sacudir el enviable edificio de la institucionalidad democrática nacional. Fue realmente una revolución, como se autotitula, de qué paradigma político y ideología estuvo signado. Su principal líder, Velasco Parado, y sus cercanos colaboradores estaban sesgados por el pensamiento marxista, como se afirmaba retiradamente. ¿Y cuál fue el impacto inmediato de la revolución a nivel externo e interno? ¿Qué logros alcanzaron? ¿Qué factores fueron los más favorecidos? ¿Cuáles, ¿Cuáles los más perjudicados con las reformas radicales? ¿Mereció Velasco un final tan asiago como el que se llevó a la tumba? A la fecha ha transcurrido ya el tiempo suficiente de aquella madrugada del jueves 3 de octubre en que se inició el gobierno militar, como para poder dar respuesta a esa interrogante y para tener una percepción histórica bastante clara acerca de lo que conocemos y empezó a vivir nuestra nación. En efecto, hoy nadie discute sobre el carácter su génesis de régimen falangista. Fue una visión retrospectiva, un acontecimiento inédito que cambió no solo el rostro del país, sino también su destino en muchos aspectos. A partir de entonces, nunca más el Perú fue igual a aquella realidad anterior del 3 de octubre del 68. Como veremos, a partir de este golpe militar se establecieron reformas radicales que modificaron sustantivamente la estructura productiva y social del país y que la diferenciaba de los golpes de Estado de épocas anteriores. Diversos rasgos de que, diversos rasgos que, de modo esquemático, pueden sintetizarse en los enunciados. El régimen militar del 68 de ninguna manera fue como el pasado, un simple levantamiento de tinte caudillista o una insurrección aislada de los cuarteles. Su dimensión, semejante al golpe militar del 62,
era institucional, antes del personal, es decir, involucraba un conjunto a la Fuerza Armada como cooperativo. El propio régimen se definió en el 68 como institucional de las Fuerzas Armadas. Con el correr del tiempo, infortunadamente, el liderazgo, con evidente signo de personalismo, fue asumido, uy, ¿qué pasó? Ya, fue asumido por Velázquez, muchas veces como presidencia de una de sus colegas de la Junta de Gobierno. El régimen castrense asumió el poder, por un lado, y con una clara visión de la realidad nacional, y por otro, con una firme decisión de transformarlas en su totalidad. Política social, económica, internacionalmente inaugurada una etapa de radical transformación que, repetimos, removió por la cultura de antaño. Esa era una meta. A fin de cuentas, en sentido, en 68 se construyó un punto de reflexión, algo así como la línea de separación entre un antes y un después de la historia del Perú, en el siglo XX. Es decir, eh, recordemos que hubo un golpe de Estado en el 62, que no fue el primer golpe de Estado que hubo en el Perú, pero a comparación del 62 al año 68, fue una etapa en la que obviamente el Perú tuvo un antes y un después. Antes, cuando estuvo el gobierno de Belaúnde, y un después terminado el gobierno, porque recordemos que no acabó muy bien Velasco Alvarado, no acabó muy bien, ¿no? Este, al comienzo la Fuerza Armada lo tomó como parte de ellos, era parte de ese golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, pero pasó el tiempo y obviamente como que se dieron cuenta algunos aspectos de Velasco Alvarado que no estaban muy bien formulados, ¿no? Entonces, permitió obviamente también de que acabase como acabó también, ¿no? Entonces, recordamos que cada constitución estaba dada en diferentes aspectos. Estamos hablando de la constitución de ese tiempo, cambió la constitución de ese tiempo y se formó, obviamente, se ve de lleno que esa constitución del tiempo de Belaúnde fue distinta a la de ahora, ¿no? Donde el Congreso podía sacar al ministro, no podía vacar al presidente, hoy en día se cambia, ¿no? Hubo ciertas reformas y cambios bien dados en todo el aspecto político del Perú. ¿Quién fue el alcalde de Lima en el gobierno de Belaúnde? ¿Quién fue? Luis Bedoya Reyes. Claro, Uribe Doya Reyes, ¿no? ¿Qué partidos gobernaban en la coalición que fue la oposición durante el gobierno de Belaúnde? ¿Quiénes fueron esa coalición que se formó? ¿El APRA con quién se juntó? Con el uno. El uno, el APRA y el uno, ¿no? ¿En qué departamento de la sierra se sublevó Hugo Blanco? ¿En qué parte de la sierra se sublevó Hugo Blanco? En el En el Cusco. Cusco. En el Cusco, profesor. Y actuar el APRA y el uno, ¿no? ¿Quién estaba en el uno? ¿Se acuerdan quién estaba en el uno? ¿Quién era el líder del uno? Mm, Hugo Blanco, creo. ¿No? Creo que Hugo mm, Blanco. No. ¿Quién era? Gobernó como presidente. Luis Bedoya Reyes. No.
Como hace Luis Bedoya Reyes, Luis Bedoya Reyes fue el que fue apoyado por este Belaúnde. ¿Cuál fue el partido político aliado de Belaúnde en las elecciones 63? ¿Quién fue el partido que se unió a ellos? Democracia Cristiana. Este cristiano, ¿no? Y hoy en día es conocido como, ¿cómo se llama hoy día? Eh, El, Partido Popular Democracia Cristiana. el PPC, ¿no? Hoy día es conocido, Democracia Partido Popular Cristiana. Cristiano. hoy día es conocido, hoy día es conocido como el PPC. El PPC. A ver acá, chicos, veamos acá. Juan Velasco Alvarado, ¿cuál fue? ¿A cuál mencionamos acá? ¿Cuál Velasco Alvarado? golpe de Estado a Belaúnde. El pedestado, muy bien. Héctor Bejar, ¿con quién nos relacionamos? ¿Quién fue Héctor Bejar? ¿Líder de qué? El Del ELN. del ELN. Este, eh, Carlos Lore de Mola, presidente de la empresa. Presidente de la empresa petrolera fiscal. Claro. Y Belaúnde Terry, que fue el arquitecto. Presidente. Arquitecto. Arquitecto. Bueno, acá tarea para ti, para que tú lo completes. Menciona obras realizadas por el gobierno. Acá vamos a hacer. Belaúnde tuvo que enfrentar políticamente ¿a quién tuvo que enfrentar políticamente? ¿Quién eran sus adversarios políticos? Al APRA y al UNO. En el acta Talara se firmó ¿qué se firmó el acta de Talara? Ajá, el acta de Talara se firmó ¿qué? A ver, vamos a ver acá, ¿verdad? Firma de Talara, ya. Talara, convenio entre el gobierno y el IPS. Ah, crecimiento, el acto de cualquier. ¿Qué se firmó en sí? ¿Cuándo se firmó el acta de Talara? Dice tiempo, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Ahí. Era para aliviar el conflicto entre Cabrera y Pariñas ¿Dónde? en el año 68. El año julio, julio del 68, ¿verdad? Así es. Julio del 68. Julio del 68. ¿Quién dio golpe de Estado a Belaúnde? Velasco. Velasco Alvarado. Alvarado. Velasco, sí. El tirano, el tirano, Velasco Alvarado. el tirano. Alvarado. Estoy dejando ahí para que, estoy dejando ahí la tarea. La B si la haces tú solo, la B. La lectura, y la acabamos de hacer la lectura, pero una terminas tú. Vamos a ver acá, dice, ¿qué presidente fundó el Banco de la Nación? ¿Quién fue? Belaúnde. Valle de la Torre, Belaunde. Espera, Belaúnde. ¿dónde queda? El IPS era una empresa originaria de dónde? ¿De dónde era el IPS? El Instituto Petroleum Company. Estados De Unidos. Estados Unidos. Americano. Estados Unidos. Norteamericano. Muy bien. El escándalo producido durante el primer gobierno de Belaúnde y que sirvió de pretexto para el golpe del 68 fue que la firma de acta de Talara, la nacionalización de la Brea y Pariña, la creación del Banco de la Nación, la pérdida de la página 11 o la coalición APDC. La Verde, E, la página 11. la D, la pérdida de la página 11. Fue elegido alcalde de Lima durante el primer gobierno de Belaúnde. ¿Quién fue el alcalde de Lima? Luis Bedoya. Bedoya. Luis Bedoya.
El acto de Talara del 68 se firmó entre Estados peruano y la empresa norteamericana. ¿Quién fue? La C. IPC. Ay, la IPC. La, la No, C. no corresponde al gobierno de Fernando Belaúnde. Coalición APRA-ONU en el Congreso, Cooperación Popular, reducción de las exportaciones, creación del Banco de la Nación y el boom de la harina del pescado. ¿Cuál no fue? La Coalición E. APRA 1. No era, dice, no era. La C. La E, perdón. Eh, La eh, E, La E, profe, la E. eh, Yo lo La dije. E. eh. El partido político de Belaúnde fue ¿quién? ¿Quién fue su partido político de Belaúnde? La, Acción Popular, Partido la Popular. Adelante, ¿no? Ah. La, la obstrucción de las reformas planificadas por Belaúnde en su primer gobierno fue obra de coalición de quién. El APRA APRA 1. 1. APRA La 1. Muy bien. Fue la frase de campaña de Belaúnde. ¿Cuál fue la frase de campaña de Belaúnde? La conquista Operación del Popular. Perú y por los peruanos. Operación Popular. La D, La frase que dos. De los peruanos, ¿no? Claro. Fue la institución que reemplazó la caja de depósitos y consignaciones. ¿Quién reemplazaría a ese depósito? Banco Nacional. al La Banco de C. la El Nación. Banco de la Nación, Banco de la profe. Nación. La C. Así que chicos, este año van a recibir su gratificación ya en el Banco de la Nación, ¿ya? La profe. Ah, pues sí, ahí les voy a depositar, no se preocupen, ¿ya? ¿Está seguro, profe? Toda la mensualidad. Toda la mensualidad. Ya, entramos un rato, chicos, entramos, ahí te les envío el otro link. Ya. Ok, un dejo, ahí porque no se me- A ver, chicos, chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profesor, sí se Sí, le escucha. profesor, Escuchamos, escuchamos. Sí, profesor. Perfecto, Sí, chicos. profesor, sí se escucha. Gracias. A ver, chicos, ya hemos terminado. Solamente el único trabajo que van a hacer es lo que es la lectura, bueno, la lectura ya que la han leído, lo vuelven a leer. Y acá la parte de la letra B, que es solamente, voy a señalar acá para que lo tengas acá presente, este nomás que es para que tú contestes nada más la pregunta. La lectura también, que tienes que completar la lectura también, la respuesta, las preguntas que están ahí. Y nada más, porque ya está todo ya. Ya está todo ya.
Ya, chicos, solamente tienen tarea en aritmética, nada más, aritmética que yo les indiqué, y en historia solamente es completar la letra B de la primera parte, y de lectura, estas cuatro preguntas, nada más referente a la lectura que les he explicado, referente a lo que es el golpe de estado de Velasco Alvarado, ¿ya? Ok, chicos, bien. Recordarles, chicos, que por favor la mensualidad, no se olviden. Ya, cualquier cosa, me llaman, se contactan conmigo en caso que por ahí no les contesten por ahí la principal, me llaman a mí o me escriben para yo poderles ayudar, ¿ya? Que no estén con inconvenientes. Lo que sí les hago recordar que ahorita, por ejemplo, desde la semana pasada hay problemas con el banco, bueno, con el YAPE, no con el banco, sino con el YAPE del BCP, ¿ya? Es decir, tú haces tu depósito normal, pero ¿qué sucede? A la persona no llega al momento. Entonces, está que se demora y es por sistema. No es que, digamos, lo hayas hecho mal, sino es el sistema mismo del BCP, el YAPE mismo del BCP que está fallando. ¿Ya, chicos? Para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Pues hasta que cuando pase eso, o antes de yapear, me llaman, profesor, tengo, ahí todo está tranquilo, todo normal, ya te digo, sí, ya todo está ok, hace el depósito, no hay problema, no, para que no tengas ese inconveniente. ¿Ok? No hay problema, ¿quedó claro? Sí, profesor, pero también uno puede plinear, o sea, no le veo el inconveniente. Por más de que tenga yape, también por medio del yape lo puede plinear, puede ser plin. No, es que hay personas que no sabe, eso es lo que yo voy. Ah, ok, ok. ¿Ok? Profesora, ya, no, Aplin tiene Por eso voy a repetir, que ser por eso voy a repetir. verdad. Por eso voy a repetir, eso estoy hablando para los que por ahí de repente no saben, ya saben lo que tienen que hacer. Me llaman y ya saben, que toman captura, ponen sus datos completos, dice, profesor, ya hice el yapeo, o ya pagué, ahí está mi voucher, mi nombre es fulano y tal, para que ya se le pueda mandar en el sistema. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Me refiero a Esperemos que el otro domingo no haya problemas con el internet, como diría que he estado que te lucha con el internet. ¿Ya, chicos? Cámbiese, profe, cámbiese a Win. Ya, vamos a ver. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Buena semana. Bendiciones. Ya Luego, igualmente cambio, profesor. profe, el otro domingo Luego, ahí sale. profesor. Hasta luego. Cuídense. Chao. Chao, chao.